Gracias, presidente. Queremos saludar en principio a la familia de la doctora Alba Roballo, a sus compañeros del movimiento Pregón y a los amigos que están presentes aquí. Saludar la iniciativa del diputado Groba en el sentido de realizar este homenaje al que adherimos con convicción y con emoción. Sin duda, la figura de Alba Roballo es una de esas figuras que son parte importante, fundamental de la historia política del país y son de las figuras que dejan huella en la historia, profunda huella. Aquí se ha hablado de doña Alba Roballo o de la doctora con sus distintos atributos, como doctora, como poetisa, como luchadora social, pero creo que esencialmente Alba Roballo fue una gran luchadora política, una gran dirigente política, que tiene una trayectoria marcada por su compromiso firme, indestructible, de lucha por los más pobres, de lucha por la justicia social, por su firme convicción democrática y antiimperialista. O sea, su vida fue una vida de lucha. Sin duda no debe haber sido muy fácil ser mujer y dirigente política, subirse a un estrado o un cajón, recorrer los barrios, discutir, pelear. Pero claro, inicia su vida política, por lo menos públicamente conocida, en pleno enfrentamiento a la dictadura de Terra. No empezó en un lecho de rosas, arrancó en la lucha. Cuando sus dos referentes principales, uno se suicidaba como expresión de repudio al golpe de Terra y el otro era asesinado meses después, justamente por la dictadura. No arrancó en la política, como decíamos nosotros, con la alfombra roja. En realidad entró a la política en una alfombra roja de lucha, de sangre, de pelea. Tal vez de ahí su espíritu, el forjar un espíritu tan firme para enfrentar la adversidad sin renunciar nunca a los principios. Ingresa al Partido Colorado en el marco de una corriente ballista, pero con figuras que, como acá se dijo, de un pensamiento más que de avanzada, de izquierda. Realmente, si nos imaginamos o pensamos en lo que era la ideología o la propuesta que llevaba adelante una persona como Grauer, ¿no? Pero ya nace así y al poco tiempo, en el 39, participa activamente en el movimiento que acá en el país defendió a la España republicana. Recordamos en charlas con su hijo, a quien aprovechamos también a recordar y a homenajear, compañero de muchas horas de militancia, de sueños, de proyectos, que recordaba vivamente aquella etapa de la lucha por la España republicana contra el malón fascista que encabezaba el dictador Franco, que acá se vivió intensamente, hasta con uruguayos que fueron a pelear a la España, en defensa de la España republicana. Estas son las cosas que marcan un perfil ideológico y de compromiso, que designa toda su vida política. Senadora, se dijo acá, durante 3 periodos, consejera departamental, que era una especie de intendenta, la primera ministra mujer de América Latina. Dice en un reportaje a Marcha que incluso si no hubiera sido porque triunfó la reforma constitucional,
que terminó con el colegiado, hubiera sido consejera de gobierno también, primera mujer. Pero ya dentro de ese Uruguay del 60, 68, 69, nos encontramos con una doctora Roballo, con una Alba Roballo, con una ministra Roballo, que nunca dudó de qué lado ponerse. Hoy se contaba aquí una anécdota, yo no conocía, cuando la interpelación al ministro del Interior, de su partido, en la época que se interpelaban los ministros y caían, y se dio vuelta y a su ministro, de su partido, prácticamente le dijo que tenía que irse. Eso es mucho coraje, eso es mucha firmeza y eso es política de principios. Dice Alba Roballo en un reportaje que le hacen en Marcha en el 71, refiriéndose a su renuncia al ministerio, dice: en consecuencia, cuando tuve constancia de que se firmaba un decreto para reprimir al movimiento sindical, para congelar salarios, para llevar a cabo una política económica feroz, tuve lucidez. Y ante la tentación inmensa que significa la posibilidad de disponer de medios para hacer algo, ante la perspectiva estupenda de realizar servicios de cultura, vencí todo eso y el gusto del poder. Y me fui antes de que se votaran las medidas. Ha sido uno de mis actos más dignos y me gusta que me lo pregunten para recordarlo. Entre la comodidad del poder y la fidelidad de los principios, doña Alba nunca tuvo dudas de qué lugar elegir. Y abandonó el Partido Colorado, que estaba en el poder, para sumarse a la formación del Frente Amplio, un frente que nacía, que le costó su banca. Quedó sin su banca, pero quedó con la tranquilidad de conciencia que tuvo cuando renunció al ministerio, para no apoyar una medida pronta de seguridad, y dice antes en este reportaje que no votó ninguna de las medidas que propuso ni el gobierno colorado ni el gobierno blanco, por una cuestión de principios, porque las medidas de seguridad, decía, son instrumentos para defender los intereses de la oligarquía. Para ir terminando, algunas palabras más de doña Alba, preguntada sobre la crisis que vivía el país en aquel momento, crisis política, y le dice Alba Roballo: en realidad creo que no hay crisis política sin crisis económica. Siempre es así. En eso doy un concepto marxista, decía Alba Roballo. Y a mi juicio esta crisis es muy grave porque obedece a un largo proceso que supera los límites geográficos del Uruguay. Es la crisis producida fundamentalmente por la incapacidad de dos aliados: los intereses internacionales imperialistas y las altas clases burguesas, que han pactado para que no se mueva ni una piedra, para satisfacer sus intereses insaciables. En consecuencia, no se tocará la tierra, ni la banca, ni el comercio exterior, ni la política de salarios, ni se asumirá la defensa de los intereses nacionales, ni los procesos de industrialización y de disfrute de nuestra riqueza. Todo eso que ha traído la inmensa pobreza, la desocupación, al que solo, dice, de un pueblo cada vez más desdichado, más comprimido, más sin esperanza, al que solo le queda soñar con un pasaporte para irse o perecer una vida sin la anhelada dignidad humana. Y si protesta la cárcel y la tortura. Sin cambios económicos profundos no habrá fin de la crisis política, ni fin de la violencia, ni podrá soñarse con la propiedad nacional. Estas palabras, esta cita que hemos elegido, representa para nosotros parte esencial de lo que era doña Alba Roballo. Un ejemplo de mujer, de luchadora, de dirigente político. Y termino con esto, decía doña Alba Roballo: creo que los políticos de esencia y raíz popular, que creemos apasionadamente en ciertas cosas y que nos hemos embriagado de una literatura política, defensa de la justicia, lucha junto a los pobres, antiimperialismo, por el cambio, junto al dolor social, cuando llega el momento de actuar por el ideal,
Cuando llega la hora de servirlo, no podemos quedar en las palabras. Debemos luchar por ese ideal, cueste lo que cueste. Y así fue que Álvaro Roballo supo renunciar a la comodidad del poder para luchar por ese ideal, costase lo que costase. Y la verdad que valió la pena porque Álvaro Roballo creo que sigue viva en la lucha de cada uruguayo que sigue soñando y luchando por la justicia social, por la igualdad, por la libertad, por la soberanía, por la verdadera democracia. Gracias, presidente.